Amén. Vamos a la palabra de Dios entonces en esta noche, el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 21. Bienvenido a la gente que no es de Rufino, que ha venido de lejos. Hay gente de Amenábar, no sé dónde más. ¿Sí, no? ¿De dónde? De Venado Tuerto. Bienvenido a ver, iglesia, vamos. Denle la bienvenida. Así vuelve a venir. Gracias, Jesús. Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al verso 13. Gracias, Señor. Damos lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot, hijo de Jezreel, tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella, y él me respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en el nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Hasta ahí la lectura. Cierre sus ojos por un momento. Padre, gracias por esta palabra que acabamos de leer delante de tu pueblo y en tu presencia. Tu palabra, Señor, que nunca vuelve vacía, Señor, y es más cortante que espada de doble filo. Cumple su propósito, por lo cual será enviada, Dios. Y que sea tu presencia, Dios, tu Espíritu Santo, el que traiga convicción, quebranto, y en el nombre de Jesús, edificación en tu casa, a través de tu palabra. Imploro la gracia, la dirección, el favor, el poder y la autoridad de tu Espíritu para hablar con de nuevo tu palabra, Dios, y ser de bendición para tus hijos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Más fuerte que para el Rey. Gracias, Jesús. Bien, hermanos, estuve meditando mucho en esta palabra y el mensaje de esta noche, el título que le he puesto se llama La viña no está en venta. Diga conmigo, la viña no está en venta. Vamos a introducirnos un poco en la historia bíblica que acabamos de compartir en Primera de Reyes. Habla de un hombre llamado Acab. Acab fue uno de los peores reyes que tuvo Israel, si no es el peor, pasa ahí nomás raspando. Fue un hombre que, conforme a la palabra, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Este rey llamado Acab estaba casado con una mujer llamada Jezabel. Jezabel sí que era una mujer perversa, era una mujer extranjera. Según los historiadores dice que era proveniente de una ciudad llamada Sidón, de Fenicia. También dice que Jezabel era devota de un falso dios llamado Baal. Hasta inclusive algunos dicen que ella era sacerdotisa de los cultos que se hacían hacia este falso dios llamado Baal. ¿Me está escuchando o no? En esta oportunidad encontramos que el rey Acab se acerca a un hombre llamado Nabot. Este Nabot era un fiel creyente y seguidor de Jehová, el creador de los cielos. Acab se acerca a Nabot y le propone hacer un negocio. Resulta que este Nabot tenía una viña muy cercana a la casa o al palacio del rey Acab. Y Acab viene y le propone comprar o cambiar esa viña por otra. Acab le dice a este hombre llamado Nabot: yo quiero tu viña porque está muy cerca de mi palacio, me es necesaria, te doy el dinero que quieras, y si no te doy una viña aún más grande. Y es sorprendente la respuesta que recibe el rey Acab, porque Nabot le dice: la viña no está en venta. Perdóname, rey, pero yo no vendo mi heredad. Había una tradición familiar que no podían vender la herencia. Esta viña era su heredad. Y ellos habían pactado con Dios de que esa viña iba a ser para ellos y su descendencia hasta el día que se termine. Así que no hubo negocio para el rey Acab. Y dice la Biblia que cuando él recibe esta noticia o esta respuesta, el rey vuelve triste y enojado al palacio. Quiero recordarte, iglesia, que cuando hablamos de las cosas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, estamos viendo la sombra de lo que había de venir. ¿Está aquí o no está aquí? Diga conmigo: cuando veo el Antiguo Testamento, veo la sombra de lo que había de venir. En la palabra de Dios encontramos muchos pasajes que hablan de la viña del Señor, la viña de Jehová. Pero ¿qué es la viña del Señor según la Biblia? Quiero darte 3 respuestas acerca de qué es la viña del Señor. Según el profeta Isaías, la viña del Señor es la casa de Israel. Diga conmigo: la viña del Señor es la casa de Israel. Isaías 5:7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Por lo tanto, lo primero que debemos entender es que cuando la Biblia habla de la viña del Señor, está hablando de la casa de Israel. Segunda respuesta:
La palabra de Dios también da a entender de que la viña del Señor es el reino de los cielos. Diga conmigo, la viña del Señor, también representa el reino de Dios. En los evangelios encontramos muchas parábolas. Las parábolas eran las historias de Jesús. Y en varias de esas parábolas el Señor se refiere a la viña o a una viña, refiriéndose o comparándola con el reino de los cielos. En cierta ocasión dice que el reino de los cielos es comparado a un hombre que salió a buscar obreros para que trabajen en su viña. Por lo tanto, también la viña del Señor es el reino de los cielos. Hermanos, y por último, la viña del Señor, usted tiene que entender de que la viña del Señor es su iglesia, es su casa. El Señor dijo: yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. La palabra vid es sinónimo de viña. Por lo tanto, el Señor también, cuando dijo yo soy la vid verdadera, lo que estaba diciendo también, yo soy la viña verdadera y mi Padre es el labrador. Podemos decir que esa viña verdadera, aquí en su casa, aquí en la tierra, la viña del Señor, la iglesia del Rey de Reyes, se plantó, se sembró cuando Jesús derramó en la cruz del Calvario su preciosa y poderosa sangre. En ese momento, una viña se plantó aquí en la tierra. Es su iglesia, es su casa, es su pueblo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Decirle que está a tu lado: eres la viña del Señor. Decíselo otra vez: eres la viña del Señor. Usted tiene que despertar en este tiempo. Usted tiene que reaccionar en este tiempo, iglesia. Porque cuando le estoy diciendo usted es la viña del Señor, tiene que entender de que no es poca cosa. De que no es cualquier cosa la viña del Señor. Porque usted tiene un precio alto. Dios le puso precio a su iglesia. Dios le puso precio a su casa. Dios le puso un precio muy alto a su pueblo. Y es la preciosa, pura y santa sangre de Jesucristo de Nazaret. ¿Sabe por qué es especial? ¿Sabe por qué es estimable? ¿Sabe por qué usted tiene oportunidad con Dios? ¿Sabe por qué somos especiales para el Señor? Porque un día fuimos comprados y lavados con la sangre preciosa del Cordero. ¡Gloria a Dios! Y eso no tiene precio. Eso es impagable. Es impagable, hermanos. Esa sangre preciosa, esa sangre pura, esa sangre santa, sin pecado, fue derramada un día en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos herencia en los cielos. Para que tú y yo tengamos acceso a la presencia de Dios. Para que tú y yo seamos libres de toda condenación y abracemos la vida eterna. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay vida eterna. Hay salvación. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! La sangre de Cristo. La sangre de Cristo te compró. La sangre de Cristo te lavó. Si llegas a entender eso, iglesia, si realmente llegas a comprender lo que vale la sangre del unigénito de Dios, tú harías personal la declaración de la voz ante las presiones, ante las presiones de la sociedad, ante las tentaciones. Tú podrías decirle: la viña no está en venta. Mi salvación no la negocio con nada. Mi integridad
dignidad y mi santidad no la cambio por ninguna basura del mundo. Si tan solo entendieras el valor de la sangre que está sobre tu vida, no te descarriarías fácilmente, no te irritarías con tanta frecuencia, no pisotearías la sangre de Cristo. ¿Me entendió o no? No pisaría la sangre del Señor. Esa sangre es la que sigue limpiando, es la que sigue lavando, es la que sigue purificando, es la que nos sigue abriendo la puerta para experimentar la gloria de Dios y contemplar la hermosura del Rey. Un aplauso a Jesús. Cuando Nabot fue tentado para vender su heredad, ante esa tentación, su actitud fue extraordinaria. Él dijo: no, mi heredad no está en venta. No la puedo cambiar por nada. Y no hay dinero que pueda pagar mi heredad. No la cambiaría ni por todo el oro que un rey me quisiera dar. ¿Sabe, hermano? Lamentablemente, no todos tenemos esa actitud de Nabot a la hora de ser tentados. Cientos de motivos hacen que vendamos su vida. Miles de actitudes, de malas actitudes, hacen que negociemos su vida, nuestra heredad, nuestra iglesia, nuestra herencia. Como por ejemplo, traiciones, murmuraciones, celos, contiendas, las ofensas hacen que la heredad se pierda en un creyente, que la viña se venda. ¿Sabe? Hace unos años atrás estuve predicando en distintas congregaciones de la provincia de Jujuy. Y ahí conocí a un pastor ya bastante anciano, la cabeza totalmente blanca de canas. Este hombre tenía una paternidad muy fuerte sobre muchas ciudades de Jujuy, tenía muchas iglesias a cargo. Por lo tanto, cuando hice contacto con él, me abrió agenda en muchas de sus congregaciones para ministrar la palabra. Y estuve en una de ellas bastante grande, porque eran todas crecidas, un número importante de gente siempre congregada. Hermosa la reunión, hermosa la congregación, lo que vivimos en aquel tiempo. Y pude formar una buena amistad con ese varón. Hasta un día me pidió y me ofreció irme a vivir en el norte para que sea como su secretario y le ayude a atender las obras. La cuestión que yo le dije que no, porque si no estaría acá. A los meses volví a ir, regresé a Jujuy, me contacto una vez más con el anciano pastor, este hombre de Dios. Le digo: pastor, ¿cómo le va? Dios te bendiga. ¿Cómo están las iglesias? ¿Cómo están las congregaciones? Y este hombre se largó a llorar y comenzó a contarme: ¿sabes? ¿Te acuerdas, Sebastián, de aquella iglesia que fuiste a predicar en el barrio, allá arriba de la ciudad? Sí, pastor Choloique. Sí, recuerdo. ¿Cómo no voy a recordar si tuve varios días allí? En una oportunidad llegué de viaje, fui a
a visitar esa iglesia a la cual yo le daba paternidad y no me permitieron entrar. Se me quedaron con la iglesia, se me quedaron con la radio, se me quedaron con los equipos. Me traicionaron, vendieron la niña. Si hoy entendieras el precio de la sangre de Cristo que está sobre ti, no venderías tan fácilmente a tu hermano. No hablarías con tanta facilidad de tu vecino. Si hoy entenderías el precio de la sangre de Cristo que está sobre ti, no te ofenderías con tanta facilidad. Porque las ofensas también hacen que vendamos la vida. Cuando el Señor Jesús enseñó acerca de la oración, hermanos, después de decir ustedes tienen que orar y le recitó el Padre Nuestro, no terminó ahí la enseñanza, sino que el Señor les dijo lo siguiente. Él les dijo a sus discípulos: cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y sigue el Padre Nuestro, y después aclaró en los versículos más adelante, diciendo: porque si ustedes perdonan las ofensas a los hombres, vuestro Padre Celestial también va a perdonar vuestras ofensas. Pero si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, vuestro Padre Celestial tampoco perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué hay tanta gente ofendida en las iglesias? ¿Por qué uno se ofende tan fácilmente por cualquier cosita? Que si uno te mira mal, ya te enojaste. Que si uno no te saluda, ya te ofendiste. Que si escuchaste algo, ya también te ofendiste. Si tú no perdonas las ofensas de los hombres, la palabra de Dios dice que Dios no perdona tus ofensas. Pero si hoy entendemos el precio que fue pagado por nosotros y comenzamos a ser más espirituales, más maduros en la fe, dejaremos de ofendernos tan fácilmente, perdonaríamos las ofensas y disfrutaremos del favor, del perdón y del amor que Dios siempre va a dar. ¡Aleluya! ¡Oh, mi camarazo! Muchas congregaciones se vacían por ofendidos nada más. Gente que se ofende. Y yo le hago una pregunta a usted, para usted. Ofenderse es una acción espiritual o carnal. Es una acción netamente carnal, de la carne. Y usted sabe que tú y yo, como hijos de Dios, somos llamados a ser espirituales, a perdonar las ofensas. Yo sé que muchos están pensando: pero pastor, pero ¿sabes lo que dicen de mí? Bueno, ¿sabés cómo me están difamando? Bueno, ¿sabés cómo me han traicionado, pastor? Bueno, ¿sabés cómo me dan por todos lados? Y yo te digo: ¿vos sabés cómo me dan a mí? Si yo me ofendiera, hermano, hace rato me hubiese ido de Rufino. Pero hemos aprendido en este tiempo de que si no perdonamos las ofensas de los hombres, Dios tampoco los perdona. Yo quiero ir al cielo y usted. Amén. Yo quiero que Dios perdone y siga perdonando mis errores, mis ofensas, Amén. mis fallas. Yo necesito eso, porque sé que si yo no perdono, de nada me sirve saber toda la Biblia, cantar todas las alabanzas, hablar en lengua, orar por los enfermos que se sanen. Porque aquel día que yo esté delante de Él, mis obras no me van a salvar. Las obras no salvan a nadie. Pero si tú comienzas a hacer del perdón un estilo de tu vida, vas a ser bendecido. Amén. Vas a ser sanado. Amén. Vas a ser restaurado. Amén. Y vas a ser prosperado por esa palabra. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Iglesias han cerrado en distintas partes del país y del mundo porque un pastores se han ofendido con sus fieles.
Pastores han caído en depresión. Hombres de Dios han caído en adulterio, en pecado, por no perdonar las ofensas. Tienen un final arrasado de enfermedades. Porque a pesar de conocer la palabra, porque a pesar de aún de predicarla, por dentro están llenos de rencor, de resentimiento. Y usted escucha hablar, y cuando oye solamente escucha que las heridas de su corazón están hablando. Pero bendito es aquel que ha aprendido a perdonar, porque es sanado, es restaurado, y en su boca ya no hay más amargura, en su boca ya no hay más aflicción, en su boca ya no hay más tristeza, en su boca hay alabanza al Dios de los cielos, en su boca hay salmos y cántico al Rey. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito es el nombre de Jesús, hermano. Si usted ha aprendido que es parte de la viña del Señor, si usted es consciente de que realmente Dios lo llamó, Dios lo escogió y Dios tiene un propósito con su vida, si usted sabe y entiende perfectamente de que es la viña del Señor, de que está allí, de que es parte de ella y de que el Señor te llamó para ser un obrero en su viña, porque de eso habla las palabras. Ese hombre que un día salió a buscar y a llamar obreros para su viña, y a cada uno le encargó un trabajo y dijo: espérenme, porque cuando yo regrese les voy a dar el pago justo. Si eres uno de esos que Dios llamó, y sabes que un día viene Jesús con ese galardón, con esa recompensa, con ese pago. Si has entendido que Dios te llamó, la pregunta en esta noche es: ¿qué estás haciendo en este tiempo? ¿Qué estás haciendo en su vida en este tiempo? Si hoy viniera el Señor, si hoy el Rey te sorprende con su venida y te viene a buscar, ¿qué le dirías? ¿Qué excusas le pondrías? ¿Qué le hablarías? Qué bueno, hermano, que si Él viniera esta noche, que si Él viniera en busca de nosotros, nos encuentre trabajando en su vida, nos encuentre trabajando para Él. No es un tiempo para estar ofendido, disgustado, es un tiempo para servir a Dios. Es un tiempo, iglesia, donde tú te tienes que activar, donde la palabra de Dios se tiene que vivificar en tu corazón, en tu vida. Es un tiempo en que la iglesia tiene que despertar, tiene que comenzar a predicar la palabra, tiempo y fuera de tiempo. Ore por los enfermos, ore por los cautivos y oprimidos. Aleluya. Si un día tomaste el arado, no es tiempo para que mires atrás, sino que Dios te llama para que sigas avanzando, para que vayas por más, para que sigas conquistando y ganando tu ciudad para el Rey, ganando tu territorio para Cristo. Si tomaste el arado, no vuelvas atrás, no digas para atrás, hermano, porque si Él viniera hoy, ¿qué le diríamos? ¿Qué le diríamos? Nosotros como obreros del Señor tenemos que vivir conscientemente como si cada día sería el último, como si cada día vendría el Señor en busca de nosotros y que Él nos encuentre haciendo su voluntad. Regresando, hermano, a la palabra, a la historia del rey Acab y de este hombre, este personaje llamado Nabot. Dice la escritura que cuando Nabot le responde que su viña no estaba en venta, el rey se enojó, se puso muy triste y regresó a su casa. Cuando regresó a su casa, dice la palabra de que él se acostó en la cama
sin comer, sin cenar. Probablemente puso su cabeza debajo de la almohada y enojado lloraba. Fue cuando su mujer Jezabel se acerca a la habitación y le dice: mi amor, ¿por qué está tan triste tu espíritu? Y Acab le responde: sabe que estoy tan triste y enojado porque ese tipo, Nabot, no me vendió la Biblia. Y Jezabel dice: pero no eres tú el rey. Levántate, come, alégrate, porque yo tengo un plan depravado y malvado, y te vas a quedar por las buenas, por las malas, mejor dicho, por las malas, con esa heredad. Y fue cuando Jezabel diseñó todo este plan macabro para quedarse con la viña de Nabot. Habló con 2 testigos falsos, hombres perversos, para que acusaran delante del pueblo a Nabot de blasfemar contra Dios y el rey. E hizo carta y repartió por todo el pueblo diciendo: ayunen, porque esto está tremendo, Nabot. Y comenzó a difamarlo, comenzó a hablar mal de él, mintiendo, diciendo que había blasfemado contra Dios y contra el rey. Y ocurrió, hermanos, de que todo eso, lo que ella programó, se hizo. Cierto día llamaron ante el pueblo a Nabot, vinieron los 2 testigos falsos y dijeron falsamente: este hombre, Nabot, fue el que blasfemó contra Dios y contra el rey. Tenemos que matarlo a piedrazo. Y así sacaron a Nabot a piedrazos de la ciudad hasta dejarlo muerto. Lo mataron con piedra. Realmente me asombra la actitud de este hombre. ¿Sabe por qué? Porque Nabot fue fiel hasta la muerte. Nabot fue leal hasta la muerte. Nada lo hizo desistir de la decisión que había tomado en su corazón de cumplir con el pacto que su familia y él había hecho con Dios con respecto a su heredad. Ni las piedras, ni la difamación, ni las mentiras, ni los chismes, ni las murmuraciones lo hicieron desistir. Él murió siendo un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre de principios. Este es un ejemplo, hermanos, y es un desafío para nosotros. Es un desafío para nosotros como iglesia del Señor, a mantenernos firmes ante las acusaciones y las mentiras, a mantenernos íntegros, fieles y leales a Dios ante las tentaciones y las presiones de esta sociedad, a mantenernos firmes en la justicia y en la verdad de Dios ante las tentaciones de la corrupción. Cuando eso venga contra tu vida, tu respuesta tiene que ser: la mía no está en venta, mi salvación no la cambio por nada, a mi Cristo, a mi iglesia, yo la defiendo hasta la muerte. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Decile al que está a tu lado: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Eso dice la palabra, hermano. Sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. También dice: sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Cuánto Dios quiere de nuestra fidelidad y cuánto Dios premia nuestra fidelidad. Porque Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para darle a cada uno conforme a sus obras. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Si somos fieles, heredaremos la corona de la vida. Amén. Para ir cerrando en esta noche la enseñanza, quizás te estés preguntando tú lo que yo me preguntaba:
cuando leí esta historia. Yo decía que qué triste historia la de Nabot. Qué triste historia la de este hombre fiel, leal, de principios. ¿Cómo terminó? Hermano, yo preguntaba, ¿cómo Dios no hizo nada? Porque a veces nosotros, cuando vemos injusticia, cuando vivimos injusticia, decimos, pero qué tremendo esto que tenemos que vivir. Qué feo. Hablando de Cristo, diciendo de que mi vida iba a cambiar y cambió, pero a veces parece que empeora en vez de mejorar. ¿Por qué vivo tantas cosas así? Y hasta en nuestro enojo, en nuestra alteración, queremos que Dios achucharre al que nos lastimó. Queremos pedirle a Dios, Señor, desciende fuego del cielo y liquidalo. Es podrido este Señor. Me tiene cansado. No sé si a usted le pasa esto, ¿no? Amén. Yo cuando usted está mal, cuando está viviendo un tiempo puderísimo y de repente viene algo, te rebalsa el vaso y te nada. A veces cuando veo venir a alguien, digo, por favor, tráeme buena noticia. Sí. A veces queremos que Dios baje la caña, como diría un amigo por allá. Nos volvemos tan justicieros y tan vengativos los hijos de Dios. Los que decimos tener el amor del Señor, los que decimos amar a Dios, nos volvemos tan malos a veces. Y yo pensaba, Señor, este hombre fue fiel, este hombre fue leal. Nabot fue un hombre de principio y ni la muerte lo separó de eso. ¿Sabe? Dios no se quedó de brazos cruzados, porque Dios no es un Dios injusto. Es justo. Amén. Su misma esencia es la justicia. Amén. Cuando todo esto estaba aconteciendo, cuando habían matado a este varón a piedrazos y el rey Acab se estaba apoderando de una manera corrupta, con trampa de esa tierra, de esa heredad, de esa viña, Dios le habla al profeta Elías y le dice: Elías, levántate y desciende a la viña de Nabot. Ahí te vas a encontrar con Acab y le dirás lo siguiente. Mire lo que Dios le dice al rey Acab después de haber matado a este inocente. La Biblia dice en 1 Reyes 21:19 que el profeta le da esta palabra a Acab. Así ha dicho Jehová: el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Más adelante en el 21 dice: he aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu descendencia. Destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. La justicia de Dios, la venganza del Dios vivo, porque la palabra de Dios dice: mía es la venganza, dice Jehová. Él es el que hace justicia. ¿Y sabe lo que ocurrió? 3 años después, el rey Acab estaba en una batalla, camufladito ahí, disfrazado como para que nadie se diera cuenta de quién era, porque lo querían hacer boleta. Pero ni la armadura ni el disfraz pudo frenar
la palabra de Jehová soltada. Amén. Un hombre allí, un enemigo, un adversario, tiene un flechazo a la deriva. Al azar tiene un flechazo y ese flechazo viene directo al rey Acab. Lo hiere y allí se retira, derrotado, ensangrentado de la batalla. A la tardecita muere Acab y es sepultado en Samaria. Y el carro, tapado en la sangre de Acab, era lavado en el mismo lugar donde estuvo la viña de Nabot, y los mismos perros lamieron la sangre del rey Acab. Dios de esa manera cumplió con la palabra que él le había entregado. Si has sido traicionado, si has sido defraudado, si te han ofendido, si te han lastimado, iglesia, si han ido en contra de tus preceptos, de tu pensamiento, si han ido en contra de tu ego y te han herido, no tomes venganza. No hagas justicia por tu mano y por tu fuerza. Perdona la ofensa y deja que del resto se encarga el Dios que te llamó. Se encarga el Dios que hace justicia por sus escogidos. Se encarga el Dios justo. Aleluya, ponte de pie en esta hora. Dios es el que hace justicia por sus escogido. No te desanimes. No te desalientes. El Señor te dice: perdona y yo me encargo de tus enemigos.